Elena siempre había creído que el dinero y el poder eran armas silenciosas, capaces de moldear destinos antes de que alguien siquiera percibiera su influencia. Pero aquella mañana, mientras revisaba los fríos informes de su empresa, algo llamó su atención: un empleado prometedor, Leonardo, estaba al borde del desastre financiero. Curiosamente, la situación no era resultado de incompetencia, sino de circunstancias que ninguna calculadora podría prever, deudas inesperadas que amenazaban con destruir no solo su estabilidad, sino también su dignidad ante sus colegas. Elena sintió, por primera vez en años, un impulso de actuar por compasión, algo que rara vez se permitía sentir. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaría alguien para salvar la vida de otra persona sin siquiera revelar su identidad? ¿Y has pensado en el impacto de un acto de bondad silenciosa en quien cree estar solo en el mundo? La respuesta, como Elena pronto descubriría, no reside únicamente en el dinero. Un gesto estratégico, una intervención cuidadosamente planificada, puede no solo rescatar a alguien de la humillación y el fracaso, sino también reavivar la esperanza donde parecía imposible. Para Leonardo, aquel aliado desconocido, que jamás imaginaría que era Elena, se convertiría en la diferencia entre perderlo todo y reconstruir su vida. Elena sabía que no podía simplemente depositar una suma generosa en su cuenta o ofrecer un préstamo formal. Eso llamaría la atención, despertaría sospechas y, lo que es peor, podría poner en riesgo su propia reputación y la de Leonardo. Entonces, comenzó a diseñar su plan con la precisión de una maestra. Cada movimiento debía ser invisible, cada acción un fragmento de un rompecabezas que solo ella podría ensamblar. Primero, empezó a observar minuciosamente la rutina del joven, los horarios, los hábitos, los momentos en que se aislaba para atender cartas de cobro y llamadas preocupantes. Era fascinante y al mismo tiempo doloroso ver cómo alguien tan talentoso podía ser tan vulnerable. En la oficina de Elena, el lujo no era solo decoración, cada objeto parecía contar una historia de éxito construido con disciplina y decisiones implacables. Pero aquella mañana, el brillo de las amplias salas y de las paredes revestidas de madera noble parecía opacado por el pensamiento constante en Leonardo. Como millonaria y estratega nata, Elena comprendía que el verdadero poder no estaba en acumular riqueza, sino en usar recursos e inteligencia para cambiar vidas de manera discreta y significativa. Así nació la idea de los regalos misteriosos. Pequeñas ayudas camufladas en objetos cotidianos, códigos ocultos en mensajes sutiles y oportunidades cuidadosamente presentadas que, si se interpretaban correctamente, podrían guiar a Leonardo fuera de su laberinto financiero. Cada paquete que Elena enviaba, una suscripción a un software, un libro de contabilidad práctica, incluso un vale de regalo enigmático, contenía pistas sutiles sobre cómo organizar sus finanzas y evitar mayores problemas. Sabía que el orgullo de Leonardo sería su mayor enemigo, cualquier gesto abierto de ayuda probablemente sería rechazado. Por eso, los regalos debían parecer coincidencias, pequeños descubrimientos, que él encontraría por casualidad y que, gradualmente, lo llevarían a reconstruir su camino. Elena estaba creando un mapa invisible, conduciendo a Leonardo sin que él siquiera percibiera la mano que guiaba cada paso. Mientras tanto, los propios negocios de Elena no estaban exentos de riesgo. Con cada movimiento que hacía para proteger a Leonardo, se veía obligada a revisitar sombras del pasado, decisiones antiguas, contactos que preferiría olvidar y rivalidades que creía enterradas. Un secreto antiguo, relacionado con una transacción corporativa controversial y una prometedora startup que casi destruye su reputación años atrás, resurgía inesperadamente. Elena comprendió que su acto de bondad podría ponerla en la mira de quienes aún deseaban verla fracasar. El equilibrio entre salvar a un empleado y proteger su propia carrera se convertía en una danza arriesgada, cada paso calculado para no despertar sospechas. Leonardo, por su parte, comenzó a notar cambios sutiles en su vida. Pequeñas ganancias financieras, consejos inesperados que surgían en los momentos más críticos, oportunidades profesionales que parecían aparecer de la nada. No podía comprender el origen de estas ayudas, pero se sentía cada vez más fortalecido y seguro de sí mismo. Elena observaba a distancia, sumamente satisfecha al ver que su plan funcionaba. Pero junto a la satisfacción, surgía la ansiedad. El secreto que guardaba podía revelarse en cualquier momento y si eso sucedía,
toda su estrategia y la seguridad de Leonardo estarían en riesgo. La tensión se intensificó cuando Elena notó que alguien de su propio equipo comenzaba a percibir patrones extraños, informes de gastos ajustados, movimientos financieros inusuales, correspondencias misteriosas enviadas a Leonardo. Era un recordatorio claro de que, incluso con toda su experiencia, cada acto de compasión tenía un precio y podía desencadenar consecuencias imprevistas. Pero la empresaria sabía que el riesgo valía la pena, salvar a alguien del fracaso, proteger su dignidad y ayudarlo a levantarse financieramente era una misión que trascendía números y contratos. Se trataba de humanidad, empatía y estrategia combinadas. En medio de todo esto, Elena comenzó a desarrollar una conexión inesperada con Leonardo, aunque de manera indirecta. Cada mensaje codificado, cada regalo, cada orientación financiera creaba una red invisible entre ellos, una relación basada en la confianza silenciosa. Comprendía que, al guiarlo sin que él lo supiera, también estaba probando su propia capacidad de confiar en la vida, de actuar sin esperar reconocimiento, de ejercer poder sin arrogancia. Para Elena, cada paso del plan era una prueba no solo para Leonardo, sino también para ella misma, enfrentando sus miedos, antiguos resentimientos y la necesidad de control absoluto. El punto álgido de esta primera parte se acerca cuando Elena decide que es hora de un movimiento más audaz. Una inversión estratégica, aparentemente fortuita, podría generar la diferencia necesaria para que Leonardo salde sus deudas y recupere su estabilidad. Pero esta inversión implicaba riesgos. Si se descubría, no solo podría exponer su secreto, sino también abrir la puerta a ataques de competidores atentos y antiguos enemigos corporativos. Elena sentía la adrenalina recorrer su cuerpo mientras planeaba el momento perfecto. Cada detalle, hora, lugar, forma de presentación, debía ser perfecto para que Leonardo interpretara la ayuda como una serie de coincidencias providenciales y no percibiera que alguien manipulaba su destino. Y así se establece la historia. Elena, una mujer poderosa y calculadora, a punto de transformar la vida de un empleado sin que él lo sepa, mientras lucha contra las sombras de su propio pasado. Es una danza de inteligencia, emoción y riesgo, donde cada paso determina no solo el futuro de Leonardo, sino también el legado de Elena. La pregunta que queda en el aire ¿es posible ejercer compasión sin exponerse, o todo acto de bondad inevitablemente trae consecuencias? La mañana siguiente trajo una leve tensión a la oficina de Elena. El sol entraba por los grandes paneles de vidrio, iluminando el espacio minimalista, pero para ella, nada de aquel lujo parecía suficiente para alejar la ansiedad. Leonardo llegaba como de costumbre, con aquella expresión de preocupación que se había vuelto más familiar de lo que debería. Él no sabía que cada paso que daba, cada decisión financiera que intentaba tomar, estaba siendo cuidadosamente guiada por Elena. La empresaria sabía que había llegado el momento de avanzar a la siguiente etapa de su plan. Elena revisó una serie de sobres que había preparado la noche anterior. Cada uno contenía pequeñas instrucciones codificadas, cuidadosamente escondidas en cartas, libros o incluso en objetos que Leonardo podría considerar coincidencias. Algunos eran billetes sutiles, con consejos sobre negociación de deudas, otros eran regalos enigmáticos, como un elegante cuaderno de planificación financiera con una dedicatoria vaga, pero que ocultaba fórmulas para reorganizar gastos. Cada detalle estaba pensado no solo para ayudarlo, sino también para poner a prueba su atención, observación y capacidad de confiar en su propia intuición. Mientras Leonardo hojeaba distraídamente el cuaderno durante una pausa, Elena notó que comenzaba a descifrar algunos de los códigos. Una ligera sonrisa apareció en sus labios, pero pronto desapareció. Sabía que, si él percibía que estaba siendo guiado, parte del efecto se perdería. La confianza debía construirse en silencio, de manera que Leonardo sintiera que cada logro era resultado de su propio esfuerzo. Era un juego delicado, una danza invisible entre generosidad y control. El plan de Elena no era solo financiero, también implicaba proteger la reputación de Leonardo. En los últimos días, había notado que un colega más antiguo y ambicioso comenzaba a lanzar miradas críticas y comentarios velados sobre la situación del joven. La presencia de Elena era silenciosa, pero su alcance amplio. Sabía que podía intervenir sin llamar la atención, utilizando aliados discretos dentro de la propia empresa,
asegurando que cualquier intento de humillación fuera neutralizado antes de volverse público. Sin embargo, mientras cuidaba de Leonardo, Elena no podía ignorar las sombras de su propio pasado. Un correo inesperado, con detalles sobre una transacción que casi arruinó su carrera años atrás, llegó esa mañana. Era como un recordatorio vivo de que su vida, por más controlada que pareciera, seguía siendo vulnerable. Un antiguo socio empresarial, que ella creía fuera del juego, resurgía silenciosamente, y con él, la amenaza de que cualquier error podría exponer no solo su riqueza, sino toda su credibilidad. Elena sintió una punzada de tensión. Ayudar a Leonardo significaba avanzar en territorio peligroso, pero la necesidad de proteger al empleado era mayor que cualquier miedo personal. Comenzó a diseñar la segunda fase del plan. Leonardo necesitaba una oportunidad concreta para cambiar su situación, algo que pareciera providencial y no fruto de intervención externa. Elena decidió crear una simulación de proyecto urgente, presentando desafíos financieros que solo él podría resolver. Para dar más realismo, se incluyeron documentos, contactos y mensajes cuidadosamente fabricados. Todo debía ser lo suficientemente convincente para que Leonardo creyera que estaba tomando decisiones por sí mismo, sin percibir que cada resultado positivo estaba cuidadosamente planeado. Leonardo se involucró por completo en la tarea. Por primera vez, sintió que tenía control sobre algo más que su propia vida financiera. Cada pequeña victoria reforzaba su autoconfianza. No sabía que estaba siendo guiado por Elena, pero sentía una extraña sensación de que algo mayor lo estaba ayudando. Pequeños gestos que parecían coincidencias, una llamada oportuna, un recurso inesperado, un consejo anónimo, comenzaron a alinear su vida con el rumbo que Elena ya había trazado. Mientras tanto, Elena enfrentaba dilemas internos. Cada movimiento para proteger a Leonardo requería decisiones rápidas sobre cómo lidiar con el pasado que resurgía. Una negociación antigua, ahora revisitada, podría amenazar no solo su patrimonio, sino también la confianza de inversores y socios comerciales. Cada paso se medía con precisión, una carta enviada a una agencia, un pago estratégico, una reunión cuidadosamente planificada. Elena sentía que, por más que controlara el presente, la sombra del pasado aún podría cruzar su camino en cualquier momento. Paralelamente, comenzaron a aparecer pequeños signos de progreso en el comportamiento de Leonardo. Empezó a organizar sus finanzas con mayor disciplina, a establecer prioridades e incluso a enfrentar con confianza a ciertos acreedores que antes lo intimidaban. Elena observaba cada movimiento, prestando atención a cada gesto, cada decisión. Era una mezcla de orgullo silencioso y tensión. Sabía que cualquier error podría exponer el plan y ponerlos a ambos en riesgo. Elena también percibió que la relación entre ellos se volvía cada vez más compleja. La conexión indirecta, construida a través de códigos, regalos y orientaciones discretas, empezaba a crear un vínculo emocional inesperado. Leonardo, sin comprender el origen de tanta ayuda, sentía gratitud y, al mismo tiempo, curiosidad por saber quién estaba detrás de todo. Para Elena, ese vínculo era delicado, necesitaba mantener suficiente distancia para preservar el secreto, pero lo suficientemente cerca como para asegurarse de que él no fallara frente a las nuevas oportunidades. La situación se complicó aún más cuando su antiguo socio comenzó a moverse. Enviaba mensajes velados a contactos comunes, sondando el mercado y tratando de descubrir cualquier falla en la imagen de la empresaria. Elena comprendió que cualquier exposición de su intervención a favor de Leonardo podría ser utilizada en su contra, amenazando no solo su reputación, sino también la propia empresa. Comenzó a ajustar sus estrategias con aún más cautela, utilizando aliados discretos para neutralizar riesgos mientras mantenía a Leonardo protegido. Se acercaba la fase más arriesgada del plan. Elena decidió crear una oportunidad de inversión real para Leonardo. Sería algo capaz de generar ingresos suficientes para saldar sus deudas y garantizar estabilidad, pero de forma que pareciera una oportunidad única surgida por casualidad. Preparó contactos estratégicos, mensajes cuidadosamente redactados y pequeños errores intencionados que orientarían a Leonardo hacia la elección correcta. Cada detalle era una pieza de un tablero en el que Elena jugaba silenciosa y hábilmente.
Mientras Leonardo avanzaba hacia la nueva oportunidad, Elena se sentía cada vez más presionada por su propio pasado. Sabía que cualquier movimiento en falso podría revelar la conexión entre ellos, exponiendo tanto al joven como a su propia vida empresarial. La tensión se transformaba en un hilo invisible que atravesaba cada decisión, cada gesto, cada regalo enviado. Elena comprendía que, aunque estaba ayudando a Leonardo, también debía proteger su propia seguridad y legado. Llegó el día decisivo. Leonardo recibió las instrucciones finales y siguiendo las pistas cuidadosamente preparadas, tomó decisiones que empezaron a revertir su situación. Las deudas fueron negociadas, surgieron recursos de fuentes inesperadas, y oportunidades financieras que parecían imposibles se convirtieron en realidad. Elena observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de satisfacción y ansiedad. El plan estaba funcionando, pero en cualquier momento, la exposición de su secreto podría cambiarlo todo. La tensión alcanzó su punto álgido cuando un contacto inesperado del pasado de Elena entró en escena. Poseía información que podría poner en riesgo no solo la empresa, sino toda la operación secreta de ayuda a Leonardo. La empresaria tuvo que actuar con rapidez, combinando su astucia e influencia para neutralizar la amenaza, mientras mantenía al joven protegido de cualquier turbulencia. Cada decisión era un delicado equilibrio entre generosidad y autopreservación, entre compasión y estrategia. Leonardo, aún sin percibir la verdadera fuente de su cambio de suerte, empezó a sentir una fuerza renovada. La confianza, antes precaria, se transformaba en determinación. Cada éxito parecía impulsarlo, y aunque sospechaba que algo mayor guiaba sus pasos, no podía identificar exactamente qué. Para Elena, ver ese progreso silencioso era una mezcla de triunfo y aprensión. Había logrado conducir a alguien hacia la estabilidad y la dignidad sin ser revelada, pero sabía que la amenaza de su pasado aún planeaba, lista para poner a prueba su capacidad de controlar las consecuencias. Mientras el día llegaba a su fin, Elena reflexionó sobre los próximos pasos. El plan aún no estaba completo, pero el progreso de Leonardo mostraba que la estrategia funcionaba. Necesitaba continuar ajustando los movimientos, siempre atenta a cada detalle, protegiendo no solo la vida financiera del joven, sino también su propia reputación. Era una batalla silenciosa, conducida entre bastidores del poder, donde cada gesto tenía múltiples capas de significado y riesgo. La relación entre ellos continuaba siendo invisible, construida a través de códigos, regalos y pequeñas coincidencias. Leonardo sentía que su vida estaba cambiando, pero no comprendía que la fuerza detrás de esos cambios provenía de Elena. Cada paso que daba, cada logro silencioso, era parte de un plan mayor, cuidadosamente arquitectado por una mujer cuya frialdad en los negocios no disminuía su capacidad de actuar con empatía estratégica. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Elena sabía que los próximos días serían cruciales. Cada decisión, cada gesto, cada movimiento debía ser calculado a la perfección. Leonardo se acercaba a la estabilidad que tanto necesitaba, pero cualquier revelación prematura podría arruinarlo todo. La empresaria sentía la tensión palpitando, consciente de que la línea entre generosidad y riesgo era más delgada que nunca. En el silencio de su oficina, Elena preparó las próximas etapas del plan, revisando cada detalle, cada regalo, cada pista codificada. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, asegurar que Leonardo no solo sobreviviera a las deudas, sino que prosperara, mientras mantenía su propio pasado a salvo. La historia continuaba desarrollándose, con riesgos, emociones y estrategias intrincadas, demostrando que, incluso para una millonaria experimentada, ayudar a alguien podía ser tan peligroso como gratificante. El amanecer trajo una calma ilusoria sobre la ciudad, pero para Elena, cada minuto estaba cargado de tensión y expectativa. En los últimos días, Leonardo había dado pasos que parecían pequeños a primera vista, pero cada uno llevaba el peso de cambios profundos, deudas renegociadas, oportunidades inesperadas, confianza restaurada. Elena observaba desde lejos, invisible, pero atenta, sintiendo la responsabilidad de cada elección que había hecho por él. El plan había evolucionado, pero el riesgo del pasado aún se cernía, como una sombra silenciosa, lista para emerger en cualquier momento. Leonardo entró a la oficina esa mañana con una carpeta llena de documentos que él mismo había reorganizado,
resultado directo de las instrucciones sutiles que Elena había dejado en los regalos y cartas codificadas. La confianza en sus propios pasos brillaba ahora en sus ojos, una fuerza recién descubierta que transformaba su comportamiento. Aún no sabía que cada uno de sus movimientos había sido cuidadosamente guiado, pero sentía que una serie de coincidencias imposibles estaba remodelando su vida. Elena percibió, con satisfacción y un toque de preocupación, que ese hilo invisible que los unía estaba más fuerte que nunca. Mientras Elena evaluaba cada detalle, una notificación inesperada apareció en su celular, un mensaje del antiguo socio, aquel que tenía el poder de exponer los secretos del pasado de la empresaria. Parecía haber descubierto una pista sobre la intervención de Elena, algo que podría comprometer no solo su reputación, sino también el éxito silencioso que preparaba para Leonardo. Un escalofrío recorrió su espalda, sabía que debía actuar rápido, con inteligencia y discreción, para evitar que el hilo cuidadosamente tejido se rompiera. Cada gesto de la empresaria esa mañana fue calculado con precisión. Elena comenzó a articular acciones para neutralizar al socio sin llamar la atención. Una reunión con inversores estratégicos, un intercambio de mensajes cuidadosamente redactados y una serie de pequeños movimientos entre bastidores empezaron a trazar un laberinto que garantizaría su protección y continuaría beneficiando a Leonardo. La sensación de tensión era casi palpable, pero Elena encontraba un extraño placer en su propia capacidad de controlar múltiples capas de riesgo al mismo tiempo. Leonardo, por su parte, comenzó a percibir una nueva oportunidad que parecía surgir por casualidad. Un contrato renegociado con proveedores, un cliente importante listo para invertir, una oportunidad de expandir su pequeño proyecto dentro de la empresa de Elena, todo parecía caer en su camino. Con cada éxito, su confianza crecía, pero también su curiosidad, ¿quién estaría detrás de estos cambios milagrosos? No podía imaginar que la mujer que recorría los pasillos con frialdad y presencia casi intimidante estaba silenciosamente moldeando cada paso de su vida. Mientras el joven avanzaba hacia la estabilidad, Elena debía equilibrar otro desafío, mantener su pasado distante sin comprometer su plan. Revisó antiguos contratos, conversó con aliados de confianza y monitoreó señales sutiles de que su antiguo socio intentaba acercarse a información comprometida. Cada movimiento era estratégico, cada acción ejecutada con la precisión de una maestra de ajedrez, consciente de que cualquier error podría afectar no solo su vida, sino también la de Leonardo. El clímax de tensión llegó cuando una carta anónima, aparentemente inocente, llegó a manos de Leonardo. Contenía una pista crucial que indicaba la presencia de ayuda externa. Sintió un mix de sorpresa y gratitud, pero también inquietud. Si alguien guiaba su destino, ¿quién sería? Elena, observando desde lejos, comprendió que ese era el momento crítico. Debía mantener su protección y dignidad, mientras neutralizaba la amenaza que se acercaba desde su propio pasado. Elena decidió intervenir de manera aún más ingeniosa. Creó una serie de pistas que llevarían a Leonardo a tomar decisiones correctas sin percibir la mano que lo guiaba. Una invitación inesperada a una reunión con clientes clave, un documento estratégico enviado por error que en realidad contenía instrucciones sutiles, e incluso un regalo aparentemente trivial, que en realidad contenía un mensaje codificado sobre prioridades financieras. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que solo ella comprendía. Mientras Leonardo seguía las instrucciones invisibles, los resultados comenzaron a aparecer de manera impresionante. Las deudas fueron saldadas, surgieron oportunidades profesionales y una sensación de seguridad empezó a reemplazar el miedo constante que antes lo dominaba. Elena observaba en silencio, consciente de que su intervención no era solo financiera, sino también emocional. Cada paso que él daba fortalecía no solo su futuro, sino también su autoestima, demostrando que incluso alguien al borde del colapso podía levantarse con la orientación correcta. En medio de este progreso, el antiguo socio de Elena intentó un movimiento arriesgado, enviar información que podría revelar su implicación. Pero la empresaria, anticipándose a cada posibilidad, ya había creado una red de seguridad. Contactos estratégicos interceptaron la amenaza, mensajes cuidadosamente redactados neutralizaron rumores, y pequeñas maniobras aseguraron que el pasado permaneciera oculto. Elena comprendió que, aun enfrentando sombras del pasado,
su planificación e inteligencia la mantenían un paso adelante. El vínculo entre Elena y Leonardo se intensificaba, aunque de manera invisible. Cada acción que ella realizaba, cada regalo o consejo, fortalecía una confianza silenciosa. Leonardo empezó a notar que sus propias habilidades crecían, pero aún no comprendía que Elena era la fuerza motriz detrás de cada logro. Para ella, ese vínculo era a la vez gratificante y delicado, debía garantizar que su presencia se sintiera sin ser revelada, permitiendo que él construyera confianza en sí mismo. Elena sabía que la fase final del plan requeriría valentía. Para asegurar que Leonardo estuviera realmente libre de deudas y listo para enfrentar el futuro, tendría que crear una situación que pareciera una verdadera prueba de suerte y habilidad. Surgió una oportunidad de inversión, cuidadosamente planificada para ser desafiante, pero accesible, permitiendo a Leonardo aplicar todo lo que había aprendido. Era el momento de consolidar su transformación sin que él percibiera la ayuda decisiva que recibía. Leonardo afrontó el desafío con determinación. Cada decisión parecía guiada por la intuición, pero en realidad seguía el camino que Elena había trazado en silencio. Negoció contratos, ajustó inversiones y tomó decisiones estratégicas que, al final del día, garantizaron no solo la liquidación de sus deudas, sino también una estabilidad que antes parecía imposible. Elena, observando desde lejos, sintió una mezcla de alivio y satisfacción, su plan funcionaba, y la vida de Leonardo se había transformado sin que él perdiera dignidad ni orgullo. Mientras tanto, Elena continuaba monitoreando su propio riesgo. El antiguo socio intentó movimientos finales, pero todos fueron neutralizados sin que Leonardo percibiera ninguna amenaza. Cada paso estaba calculado, cada detalle bajo control. Elena comprendió que había logrado no solo proteger al joven empleado, sino también garantizar su propia seguridad, manteniendo intacto el secreto del pasado y su reputación ante inversores y colegas. El día terminó con Leonardo reflexionando sobre su propia vida. Sintió una gratitud silenciosa y una fuerza recién descubierta, sin llegar a percibir que Elena había sido la responsable de guiarlo. Para Elena, cada gesto, cada regalo y cada decisión habían sido un acto de poder ejercido con compasión. Había transformado la vida de alguien, protegido su reputación y equilibrado riesgos, demostrando que la generosidad y la estrategia pueden caminar de la mano. El vínculo invisible entre ellos, aunque silencioso, se había vuelto profundo. Elena comprendió que su propio pasado, por más amenazante que fuera, no podía borrar la sensación de logro. Cada paso calculado, cada riesgo asumido, había culminado en un resultado extraordinario. La vida de Leonardo había cambiado, y él se convirtió en una prueba silenciosa de la eficacia de su inteligencia combinada con compasión. El sol se ponía sobre la ciudad mientras Elena cerraba su carpeta de trabajo, observando la silueta de Leonardo cruzando el pasillo con confianza. Una sonrisa discreta se dibujó en sus labios. El plan había alcanzado su punto culminante, pero ella sabía que, en la vida, los desafíos nunca terminan por completo. Aún así, esa noche, la sensación de misión cumplida era intensa, poderosa y silenciosa. Elena había demostrado que, incluso en la frialdad de los negocios y la complejidad del pasado, era posible ejercer bondad estratégica, transformar vidas y mantener el control absoluto sobre su propio destino. Cada detalle cuidadosamente planeado, cada gesto invisible, había creado no solo un cambio financiero, sino una verdadera transformación emocional y personal. Leonardo, sin darse cuenta, había aprendido a confiar en sí mismo, mientras Elena experimentaba la rara satisfacción de ver a alguien florecer gracias a su intervención discreta. La historia de protección, riesgo y transformación llegaba a un desenlace emocionante, donde inteligencia, valentía y empatía se encontraban en perfecta armonía. Si te ha cautivado la inteligencia y generosidad de Elena, y quieres seguir disfrutando de más historias inspiradoras de mujeres que transforman vidas con elegancia y sabiduría, suscríbete ahora al canal Elegancia sin Edad y no te pierdas ningún detalle de estas increíbles jornadas.